Hola, soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo preguntas y respuestas de One Punch Man. Y como todos saben, actualmente tenemos temas muy interesantes desde el anime, manga y webcomic, por lo que sí las preguntas de esta ocasión van a estar bastante variadas. De cualquier manera hay bastante que platicar, por lo que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Godmola, que nos dice, ¿creen que veamos una nueva agrupación formada por los vestigios de la Asociación de Monstruos y que estos ayuden en la guerra final contra Dios? De hecho, ya habíamos hablado un poco al respecto en el anterior preguntas y respuestas, llamándolo el Escuadrón Suicida de One Punch Man, aunque recientemente me puse a analizar qué personajes podrían entrar a esta agrupación, y debo reconocer que se formaría un grupo bastante poderoso. Como tú lo mencionas en primera instancia, basándonos en los vestigios de la Asociación de Monstruos, ya tenemos una agrupación bastante importante, como lo sería la mismísima Psychos, que podría ser la líder principal de la agrupación una vez más, y reuniendo a más ejecutivos, como podría ser Black Sperm y Robert, que prácticamente ya se unieron al bando de los héroes actualmente. También tenemos a Phoenix Man, que como sabemos en la actualidad del manga sigue con vida, y yo creo que esto debió hacerse por una razón, es decir, si no lo mataron tal cual como había ocurrido en un principio, es porque Murata y One piensan utilizarlo una vez más, y creo que formar parte de esta agrupación podría ser la respuesta. Por otro lado, también hay otros personajes que podrían incluirse, aunque no necesariamente formaron parte de la Asociación de Monstruos. Uno que estuvo 50-50 podría ser Garou. Como sabemos, en este momento todavía no es aceptado al 100% por la sociedad, así que Garou también podría formar parte de este grupo. Obviamente, con los miembros que hemos mencionado ya nos vamos dando cuenta que esta agrupación sería extremadamente poderosa. Por otro lado, creo que Sweet Mask también podría ser un miembro valioso de este grupo, a pesar de que él en un principio formaba parte de la Asociación de Héroes y tal vez gracias a todo lo que ha hecho pueda ser perdonado. Aún así creo que las personas no cambiarían mucho, y gracias a su apariencia no estoy seguro de que sea completamente aceptado por la sociedad una vez más, así que formar parte de esta especie de liga oscura me parecería bastante lógico, así que Sweet Mask también podría unirse a esta agrupación. Y por último, pero no descartable, yo creo que el grupo del Dr. Genos y la Casa de la Evolución también podrían unirse en algún momento. Ya sabemos que incluso ayudaron a Zombie Man, así que podríamos tomarlos en cuenta, ya que también por ahí estaba la monstruo abeja, que yo creo que en algún momento podría volver a ser utilizada. La verdad es que ya mencionando todos estos personajes, sin duda alguna creo que hay mucho potencial para el Escuadrón Suicida de One Punch Man, y como tú lo mencionas, en una futura guerra final contra Dios creo que podría ser un recurso clave para enfrentar a los enemigos que Dios pueda generar, así que sí lo vería bastante claro. Déjenme en los comentarios si a ustedes se les ocurre algún otro personaje que podría incluirse a esta agrupación. Pero bueno, pasando con la pregunta número 2 de José Bausa, nos dice, ¿creen que en cuanto se resuelva el problema de las máquinas, el Dr. Bofoy y el Niño Emperador se conviertan en los que le den mejora a Genos? Tal vez juntos puedan igualar al Dr. Kuseno. Y bueno, esta es una de las teorías más fuertes que se ha mencionado, sobre todo tomando en cuenta la revelación del Dr. Kuseno. Es decir, si hay un futuro para Genos, alguien tiene que hacerle las reparaciones, porque de otra forma él no va a poder seguir existiendo. Y está claro que Bofoy y el Niño Emperador son los únicos que podrían lograr algo como esto. Yo tenía la teoría de que tal vez la última actualización de Genos se autorrepare sola, que sería una solución bastante óptima, pero obviamente si esto no es posible, creo que Bofoy y el Niño Emperador podrían ser la solución, aunque yo tengo la teoría de que el Dr. Bofoy va a morir al final del arco de las máquinas, siendo el Niño Emperador quien herede toda la tecnología y la responsabilidad de salvar al mundo, así que bueno, si mi teoría se cumple, solo sería el Niño Emperador quien repare a Genos. De cualquier forma, ya veremos qué es lo que pasa. Y ahora sí pasamos con la pregunta 3 de Yekran, que nos dice, hola Pokedra, ¿crees que en el webcomic todavía podríamos tener una posibilidad de un Genos contra Drive Knight, capaz hasta incluso ambos en su modo Saitama, aunque no sé si Genos tiene ese modo? Saludos. Y bueno, respondiendo a las preguntas poco a poco, ¿Genos tiene modo Saitama? En teoría yo creo que sí, ya que su última actualización está basada en los datos de Saitama, así que yo creo que lo que estamos viendo en la actualidad es la máquina perfecta para enfrentar a Saitama, y en teoría sería el modo
modo Saitama de Genos. Ahora, un versus entre estos dos es posible. La verdad es que una de las razones por las que yo quería que se enfrentaran era porque directamente creí que Drive Knight era el cyborg loco, pero si las cosas no son de esta forma, la verdad es que le pierdo un poco el sentido al versus. Obviamente creo que la historia de Genos todavía no está confirmado que sea mentira al 100%. Tal vez haya algo de verdad oculta en ese trasfondo y si existió un cyborg loco en algún momento que fue Drive Knight. La verdad es que no estoy seguro de nada de esto, pero me gustaría que si es que Genos y Drive Knight llegan a enfrentarse, también haya un trasfondo detrás, ya que por ejemplo Drive Knight actualmente sabemos que realmente fue construido por Bofoi para ser un héroe, así que tal vez en el momento en el que Kuseno tomó el control, Drive Knight se descontroló y causó la masacre de Genos. La verdad es que como dije, a pesar de que en teoría el pasado de Genos es falso, tal vez haya un poco de verdad ahí, aunque como dije, ahora la batalla entre estos dos es bastante incierta, sobre todo porque no sabemos si Drive Knight se va a recuperar, y por otro lado creo que la batalla de Genos contra Saitama será la más relevante que veremos a partir de ahora, y no estoy seguro de que Genos pueda seguir peleando después de este combate. Pero bueno, ahora sí pasamos con la pregunta número 4 de Fénix, el guerrero inmortal, que nos dice: Pokédra, en un caso hipotético de haber habido entrado en combate cuando se vieron en el pasado capítulo del manga, ¿quién hubiera ganado entre Genos y Blue? Saludos. Y bueno, esta pregunta es muy interesante, aunque debo reconocer que el combate está bastante parejo, ya que más o menos actualmente en el webcomic conocemos cuál es el nivel de poder de Blue, aunque como sabemos siempre hay bastantes variaciones con respecto a esto de los poderes, ya que para dejar las cosas claras, Blue es capaz de derrotar a una amenaza a nivel dragón, aunque con algunos problemas, esto basado principalmente en su falta de experiencia en combate. A pesar de que sí es muy poderoso, no ha tenido muchos enfrentamientos contra amenazas, por lo que la primera vez que enfrentó una amenaza a nivel dragón se sorprendió bastante. Obviamente el hecho de que pueda superar a una amenaza de este calibre ya lo hace un héroe de los más poderosos, pero también como sabemos las amenazas dragón varían muchísimo en su nivel de poder y dependen también de la afinidad. Por ejemplo, Genos es capaz de derrotar a una amenaza a nivel dragón que está hecha de madera porque precisamente es su counter y él tiene poderes explosivos, así que eso no cuenta mucho. Pero de cualquier forma, para este punto de la historia, al menos en el manga, Genos ya tiene la capacidad de enfrentar a amenazas de cualquier tipo nivel dragón y con bastante facilidad. Sin duda alguna, Genos tiene una potencia bastante elevada. Si tuviera que suponer, yo creo que Blue y Genos en este punto que se encontraron en el manga se encuentran prácticamente al mismo nivel de poder. Ese, como dije, es un cálculo o suposición, y creo que Genos habría ganado simplemente por la experiencia en combate. Ya sé que siempre lo apalean y destruyen, pero de las derrotas se aprenden. Y como dije, Blue para este punto es poderoso pero no tiene mucha experiencia, así que Genos habría ganado a pesar de que su poder es muy parecido. Obviamente en un futuro Genos va a seguir aumentando su poder y creo que con su próxima actualización Genos ya es mucho más fuerte que Blue, aunque para este punto podría ser que estén parejos. Honestamente no estoy tan seguro, pero esa es mi suposición. Pero bueno, ahora sí pasamos con la quinta pregunta de Ale Gamer, que nos dice: hola Pokédra, tengo 3 preguntas. Número 1, ¿crees que habrá un remake de One Punch Man temporada 3? Lo digo porque el capítulo 9 adaptaron un capítulo no canon del manga, y bueno, vaya locura lo que el anime está haciendo actualmente. No estoy seguro de qué demonios pretenden con respecto a esto. Obviamente he visto un debate bastante parejo entre si fue mejor adaptar la versión anterior del manga o la versión canon. La verdad es que yo también no estoy tan seguro, porque en definitiva la versión que adaptaron a nivel de acción es mejor, pero bueno, la otra es la canon, así que por algo tiene su peso y por algo Murata igual la eligieron, así que sin duda alguna hay buenos puntos por ambos lados. Pero bueno, regresando a lo del remake, creo que mucha gente lo desea simplemente porque no les ha gustado esta temporada, y creo que la mayoría deseáramos que se volviera a hacer, aunque yo dudo mucho que algo como esto llegue a pasar. Obviamente se necesitaría que de verdad le tengan fe a One Punch Man y de ahí decidan optar por rehacer el anime, cosa que se ve bastante difícil. Es decir, no entiendo cómo después de esa primera temporada, que creo que explotó en popularidad, no decidieron darle el tiempo y el dinero que One Punch necesitaba. A pesar de que la segunda temporada fue buena, obviamente sabemos que no estuvo al nivel de la primera, y creo que ese hecho afectó muchísimo la confianza que Bandai le tenía a One Punch Man, y es por eso que para esta tercera se ve que redujo tanto en presupuesto como en tiempo, y ya tenemos el resultado. Así que si soy honesto, un remake lo veo prácticamente imposible. Lo más lógico que pasará en el anime es que en algunos años se confirme la cuarta temporada, pero yo creo que van a continuar de donde lo dejaron, sin importar lo que se haya adaptado actualmente. Así que ver una adaptación de Phoenix Man contra el Niño Emperador versión canon en el anime, yo creo que va a ser casi imposible, al menos esa
esa es mi perspectiva. De hecho estoy pensando en traer un resumen de la pelea canon para que aquellos que solo ven el anime se enteren de qué es lo que ocurre realmente en el manga y puedan decidir qué versión es mejor. De cualquier forma, Ale Gamer también dice: número 2, ¿cuál es el redibujo que te dolió, te molestó o no te gustó que cambiaran en One Punch Man? Y bueno, creo que uno de los redibujos que más me golpeó honestamente fue el redibujo de la aldea ninja, principalmente hablando de Void Cósmico y la batalla contra Blast. En serio, yo estaba muy metido en todo el trasfondo de Blast, quería ver cómo terminaba toda esa situación y sobre todo también ver la conclusión del combate, ya que desde mi perspectiva era una pelea bastante interesante. Obviamente el hecho de tener una batalla tan seria de Blast tan temprano en la historia era un tanto peligroso para toda la historia en general, y creo que por eso quisieron darle reversa, ya que se estaba revelando demasiado de Blast muy pronto. Creo que eso se lo van a guardar para el arco de Dios principalmente, pero bueno, la verdad es que sí me molestó muchísimo ese redibujo, sobre todo porque fue casi un año de historia echado para atrás y la verdad es que la versión original no me convenció tanto. Me sentí aliviado porque salimos de ese arco infinito, pero la verdad debo ser honesto y el resultado final no me pareció de lo mejor, sobre todo porque una vez más por meter a Blast le quitaron protagonismo a Flash y Sonic, que se supone que son los protas de ese arco. La verdad es que al final de cuentas ese arco fue una verdadera locura y creo que fue donde más los redibujos afectaron, al menos desde mi perspectiva. Obviamente también hay problemas con los otros redibujos, como ya lo acabamos de ver en el de Phoenix Man y el Niño Emperador, pero creo que ese fue el que más me afectó. Y bueno, por último, Ale Gamer nos dice: ¿crees que Genos puede hacerle frente a Saitama por todo lo visto en el último capítulo del webcómic? Saludos desde Venezuela. Y bueno, la verdad es que después de lo visto en el último capítulo del webcómic, yo casi confirmo que no es posible que Genos equipare en fuerza a Saitama, pero con esto no digo que la batalla no vaya a ser interesante, ya que desde mi perspectiva, la razón por la que la batalla se va a poner intensa es porque Saitama no va a ser capaz de atacar con toda su fuerza a Genos. Es decir, como sabemos actualmente, Genos es la persona más importante para Saitama, así que creo que le va a ser imposible dañar a su discípulo, mientras que probablemente Genos iba a pelear con todo su poder. No sabemos si sea capaz de dañar a Saitama, pero es posible que al menos le hagan su primer rasguño, cosa que sí podría ser brutal. Y bueno, creo que esta batalla, además de la pelea que podríamos ver, también va a tener mucho trasfondo sentimental, con un Saitama tal vez solo recibiendo golpes sin poder lanzar alguno porque no quiere dañar a su discípulo, y bueno, intentando hacer recapacitar a Genos. Pero sin duda alguna va a ser una batalla bastante genial. Y ahora sí pasamos con la sexta pregunta de Ariel González, que nos dice: número 1, ¿fue buena la adaptación de la pelea del Niño Emperador y Phoenix Man, pero deja varios agujeros para las siguientes temporadas? ¿Existirá un episodio 9.1 que adaptará la versión canon de la pelea de Phoenix Man y el Niño Emperador? ¿Se vendrán otros 6 años oscuros para el anime con esta temporada al finalizar, o se regresa a un estudio para animar mejor las siguientes peleas? La verdad es que todas estas preguntas están preocupando muchísimo al fandom y honestamente no tengo una respuesta clara al respecto, pero como ya lo comenté antes, yo creo que es casi un hecho que no veremos adaptada la versión original de la pelea del Niño Emperador contra Phoenix Man. Creo que es casi imposible que lo vuelvan a animar, sobre todo porque está claro que no le tienen confianza a One Punch Man, es decir, no creen que sea un producto que valga la pena, al menos por parte de Bandai, y es por eso que por ahora no veo que vayan a tener más inversión hacia la marca, sobre todo para reanimar una batalla que técnicamente ya está animada. Como ya lo comenté, veo más probable que sigan hacia adelante, y tal vez ahí sí consideren entre adaptar redibujos o mejor la versión canon, que la verdad es que, como dije, el fandom está dividido en cuanto a ese aspecto, ya que muchos sí prefieren la batalla que vimos actualmente en el anime, y como dije, no hay una decisión correcta, al menos a mi parecer. Pero bueno, respecto a la espera de 6 años, otra vez esto es incierto, pero si las cosas siguen como hasta ahora, yo creo que así va a ser. Si es que Bandai no toma una decisión drástica, creo que nos esperan otros 6 años sin anime, al menos esa es mi perspectiva. Ojalá y alguien decida invertir más en One Punch Man, viendo su potencial sobre todo en el extranjero, ya que yo pienso que One Punch Man también podría tener sus películas y vender muchísimo, pero bueno, por ahora no podemos confirmar nada. De hecho, creo que se va a estrenar una película live action que no sé si siga en producción, pero tal vez esa podría ser la esperanza del anime de One Punch Man. Es decir, si este live action de alguna manera demuestra que la marca de One Punch Man vale mucho, ahí sí podría haber nuevos intereses intentando refrescar el anime de alguna forma, pero creo que One Punch Man necesita demostrar que es una marca muy importante que vende mucho, a pesar de que ya lo ha hecho con anterioridad y simplemente lo desperdiciaron. Pero bueno, pasamos con la séptima pregunta de Siegfried, el caballero nórdico, que nos dice: pregunta, ¿crees que al comienzo de su
su combate contra Genos en el webcómic, Saitama se dejará golpear por su discípulo o solo se limitará a esquivar los ataques del joven cyborg y ver si este recapacita por sí mismo mientras gana tiempo. Saludos, Pokedra. Y bueno, ya hablamos un poco respecto a esta pregunta anteriormente. ¿Saitama se dejará golpear o esquivará los ataques? Yo creo que probablemente sí se deje golpear, e incluso me imagino una frase de Saitama diciendo: te has vuelto bastante fuerte, Genos. Pero bueno, yo creo que esa será una de las acciones de Saitama, es decir, intentar llegar a su discípulo de alguna forma, obviamente confiando en su humanidad. A mí honestamente me llega muchísimo la frase de Saitama cuando toca el corazón de Genos diciéndole que se ha hecho mucho más fuerte ahí, y es por eso que siento que Saitama va a confiar en el corazón de Genos, sabiendo que su discípulo es lo suficientemente fuerte como para recuperar el control de su cuerpo, así que va a resistir lo que sea necesario para lograrlo. Y sí se me haría mucho más dramático que Saitama no esquive ningún golpe de Genos, es decir, reciba todos los golpes que su discípulo quiera lanzarle. Y bueno, gracias a esto tal vez ahora sí podamos ver sangrar a Saitama y ese sea un efecto que termine por afectar a Genos y hacerlo recapacitar. Pero bueno, continuamos ahora con la octava pregunta del Papuchito, que nos dice: gran parte de la historia la vi en el manga y cuando terminó seguí el webcómic, y entonces al llegar a la parte en que Bofoi dice que es posible que Kusano esté vivo, y escuchando me hizo pensar que este aprovechó la tecnología del Dr. Genus como clonarse múltiples veces, no solo para fingir su muerte sino también como manos extras para el plan. Algo en el webcómic impide o hace poco probable que Kuseno haya robado tecnología del Dr. Genus. Y bueno, la verdad es que tu teoría me parece bastante lógica e interesante, ya que se ha confirmado que Kuseno logró hackear a Bofoi, así que sería bastante lógico que también de alguna forma extrajera información de Genus, por lo que tu teoría no me parece nada descabellada. ¿Se imaginan que aquel que vimos morir en los brazos de Genus era realmente un clon de Kuseno? Creo que esa podría ser una teoría bastante lógica. Además hay que recordar que Kuseno estaba trabajando con la cyberificación de los monstruos, así que todo esto de alguna forma también podría estar conectado con el conocimiento de Genus, y creo que sí podría ser lógico que extrajo información al respecto, ya que hay que recordar que la organización desde un principio estaba tratando de extraer información de diferentes organizaciones. Incluso hay que recordar que G5 se infiltró en la asociación de monstruos precisamente para obtener información, así que no veo descabellado que de alguna forma alguien haya entrado a la casa de la evolución para extraer también información al respecto. Pero bueno, continuando con la pregunta número 9, Matías García nos dice: ahora que adaptaron la versión no canon del manga, ¿te gustaría que cuando adapten la pelea de Saitama contra Garou, en vez de ser la versión cósmica, sea la versión del webcómic, pero con los diseños del manga? Y bueno, la verdad es que en ese aspecto, a pesar de que me gusta muchísimo la batalla del webcómic, yo sí prefiero ver animada de alguna forma la batalla de Saitama contra Garou cósmico. Sé que es una completa locura y el nivel de pelea crece muchísimo, pero precisamente por eso se me hace una pelea espectacular. Sé que podría haber conflictos en el guión a futuro porque incluso se resetea la línea del tiempo, pero a mí me encantaría ver animada esa pelea y sobre todo con buena animación, así que si me dejaran a mí la decisión de qué pelea adaptar, yo me iría por la de Saitama contra Garou cósmico, a pesar de que, como dije, la del webcómic también es bastante buena y tiene mucho significado, pero aquí sí opto por la versión de Garou cósmico. Por otro lado, ahora pasamos con Diego Santos, que nos pregunta: hola, esperando que se encuentren bien, tengo dos preguntas. Número 1, ¿crees que la batalla de Saitama contra Orochi también hagan la primera versión y no el redibujo? Y bueno, la verdad es que ya tengo mis dudas al respecto. Para empezar, no estoy tan seguro de que vayan a llegar a la batalla de Saitama contra Orochi, aunque podría ser si es que aceleran las cosas. Y bueno, tomando en cuenta lo que vimos en el opening y que ahí se vio la versión anterior de Orochi, creo que podría ser muy probable que sí veamos adaptada esa versión. ¿Que hay problemas? Pues una vez más vas a omitir bastantes cosas que se vieron en el canon original, pero bueno, después de lo que pasó con Phoenix Man y el Niño Emperador, ya no lo veo improbable. Y la verdad es que, como dije, después de que en el opening se viera la forma anterior de Orochi, es decir, de la versión no canon, creo que hay muchas posibilidades de que sí se anime esa pelea. De hecho, una de las versiones anteriores que me molestaría mucho si se llega a adaptar es el momento en el que Sweet Mask masacra al grupo de Narinki, ya que eso se sale completamente del personaje de Sweet Mask y estaba en la versión anterior, pero me parece una absoluta locura que va en contra de los principios mostrados por Sweet Mask, demostrando en su arco actual que él es un héroe verdadero y está dispuesto a sacrificar todo por salvar a las personas, así que si vemos que masacra al grupo de Narinki, honestamente no le vería ningún sentido. Pero bueno, ya veremos qué es lo que ocurre, y sí creo que van a adaptar la anterior pelea de Saitama contra Orochi. Por otro lado, también Diego nos pregunta: por el ritmo que está llevando el manga, a la larga este mismo alcanzará al webcomic
webcómic? Saludos. Y bueno, esta pregunta me la han hecho en otras ocasiones y la respuesta es sí. Obviamente salen mucho más capítulos del manga que del webcómic, por lo que en algún momento en teoría el manga debería alcanzar al webcómic, aunque para esto todavía falta mucho tiempo. De hecho hice un cálculo aproximado de cuánto faltaría, ya que por ejemplo al manga le faltan todavía 30 capítulos de webcómic por adaptar, pero cada capítulo del webcómic abarca aproximadamente 3 o 4 capítulos del manga, así que sacando cuentas en este momento, para que el manga alcance al webcómic le quedan alrededor de 4 años, esto sin tomar en cuenta que haya descansos por parte de Murata o algún redibujo, que sabemos que con eso se retrasa demasiado la historia, además de que también hay que recordar que a veces el manga se permite licencias y adapta arcos que no están en el webcómic, así que tomando todo esto en cuenta, para que el manga realmente pueda alcanzar al webcómic tomaría aproximadamente 6 o 7 años, ese es más o menos mi cálculo, y ya habría que ver cuál es la decisión que tomaría Murata y One respecto a esto. Tal vez el manga se tome un descanso mientras que el webcómic avanza, o tal vez por ese punto ya estemos cerca del final de la historia, aunque no estoy tan seguro, ya que One sí que avanza bastante lento con la historia del webcómic. De cualquier forma, a pesar de que creo que en algún momento el manga sí va a alcanzar al webcómic, todavía faltan bastantes años para eso. Pero bueno, ahora pasamos con la pregunta 11 de Royal Reaper, que nos dice: saludos Pokédra, ¿cómo te va? Espero que te vaya bien. Mi pregunta es la siguiente: ¿será que cuando adapten el capítulo 156 del webcómic al manga, en el que Isamu usa un satélite para ver bien la pelea de Saitama contra Drive Knight, por fin reconocerá la fuerza abrumadora de Saitama, por lo menos para considerarlo como nivel clase S, o seguirá con su juicio nublado a causa del asunto ridículo de los rangos, que seguirá tratando a Saitama de débil y sacarán el elemento principal de la trama, que es pensar que Drive Knight fue debilitado por otros héroes antes de enfrentar a Saitama? Saludos y que tengas una muy feliz Navidad y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, e igualmente Royal Reaper. Pero bueno, tu pregunta me parece muy interesante. Una de mis suposiciones era que al final de este arco Saitama ya sería nombrado clase S, y obviamente creo que las acciones de Saitama todavía no terminan en este arco, aunque como tú lo comentas, en este momento pareciera ser que el niño emperador y Bofoi tendrían que estar conscientes del poder de Saitama, sobre todo el niño emperador, porque sabemos que Bofoi ya lo sabía de antemano, pero él simplemente prefiere no hablar, por lo que la pregunta está en si el niño emperador finalmente va a reconocer la fuerza de Drive Knight. Obviamente, a pesar de que creo que el niño emperador no tendrá una idea muy clara de qué tan fuerte era Drive Knight, sobre todo en su forma Saitama, pues por lógica Drive Knight es una amenaza clase S, así que si Saitama fue capaz de derrotarlo, en teoría Saitama tiene el poder de un clase S, y creo que sería muy difícil para el niño emperador tratar de ocultar esto. Obviamente, como tú lo comentas, siempre está el recurso de que Drive Knight ya estaba muy dañado por la batalla contra los héroes que protegían la asociación y demás, pero si soy honesto, creo que esta batalla podría ser lo que defina a Saitama como un clase S, aunque como ya lo he comentado todavía falta más, tal vez un Saitama contra Genos o un Saitama contra Boro Cyborg, pero en definitiva yo creo que lo que le podría dar el puesto de clase S sería esta batalla, ya que derrotar a Drive Knight no es una hazaña tan grande, así que simplemente Saitama sería el clase S más bajo o algo por el estilo, es decir, no reconocerían su poder al 100%, pero al menos creo que gracias a que habría registro de que derrotó a un Drive Knight fuera de control, pues podría tomar un puesto cercano al de Drive Knight. No exactamente que tome su lugar como clase S, pero como dije, lo ayudaría mínimo a entrar a esta categoría. Esa es mi teoría, y si es que llega a derrotar a Genos o a Boros en el futuro, creo que eso sí ya sería fuera de cámara, para que no le den a Saitama el puesto del más fuerte de todos. Creo que eso solo podría alcanzarlo al final de la historia, por lo que mi suposición es que tras este arco solo va a entrar a la categoría de clase S, pero probablemente sea el más bajo. Y bueno, ahora pasamos con la última pregunta de Pixie Arto, que nos dice: ¿cómo creen que se desarrolla el arco de Tsukuyomi en el manga? Y bueno, precisamente de arcos inventados con respecto al webcómic, yo creo que el arco de Tsukuyomi está cantado para que sea un arco original del manga, pero ¿de qué manera podría ser introducido? Y bueno, creo que tenemos varias opciones. En primera instancia sabemos que en algún momento Tatsumaki sería enviada a una misión precisamente para acabar con un grupo de psíquicos, aunque por lo que se nos reveló en el webcómic, todo esto fue provocado por Kuseno para hacer que Tatsumaki no se encuentre en la invasión de robots, así que si este fuera el caso, el arco de Tsukuyomi tendría que desarrollarse a la par del arco de las máquinas, y a pesar de que me parece una idea interesante, el problema es que gracias a esto no podríamos incluir a Fubuki Psychos y el propio Saitama, ya que la única que tendría que protagonizar el arco sería Tatsumaki, y personalmente esa no es una idea que me guste, ya que creo que Psychos y Fubuki son muy importantes para el arco, y obviamente Saitama siempre tiene que estar, pero si el arco de
Tsukuyomi se desarrolla a la par del arco de las máquinas, pues simplemente esto no podrá ser, así que esa opción no me gusta mucho, por lo que la siguiente teoría es que el arco de Tsukuyomi se ha introducido justo antes de la invasión de los robots, es decir, se cumple el arco de Tsukuyomi, después todos regresan y la misión de Tatsumaki para alejarla de la invasión es encomendada. Así es, sería algo completamente externo y eso es algo que me gustaría más. Ahora, en cuanto a cómo podría desembocar todo este arco, una de mis teorías es que una de las hermanas psíquicas sea secuestrada, ya sea Fubuki y Tatsumaki. Directamente, a pesar de que es muy difícil, me gustaría que Tatsumaki sea la secuestrada de alguna forma, tal vez el grupo de psíquicos tenga alguna manera de tomarla por sorpresa y así llevársela, ya que de esta forma Fubuki, al verse acorralada, tendría que ir a pedir la ayuda de Saitama, ya que por otro lado, si es que Fubuki fuera secuestrada, creo que Tatsumaki no le pediría ayuda a Saitama, así que mi teoría para iniciar el arco sería esa: de alguna forma capturan a Tatsumaki, Fubuki se ve acorralada y pide la ayuda de Saitama para ir a salvarla, teniendo que enfrentar a la agrupación de psíquicos. Esa es mi teoría del arco. Ahora, ¿será así? Pues quién sabe, pero esa es mi suposición. De cualquier manera, hay que recordar que Tsukuyomi también está conectado con Dios de alguna forma, así que habría muchísimo lore interesante con respecto a Dios y la luna en ese arco. ¿Se imaginen que incluso nos lleguen a mostrar a Tatsumaki cósmica? Creo que eso sí que sería algo super fumado, pero solo en un escenario como ese podríamos llegar a verlo. De cualquier manera, ahora sí hemos terminado con el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Jesús Gómez, Ricardo Luna, Matías Surculento, Mit, Comunidad Inteligente, Trushot, Ulquiorra Cifer, Locuraciones, Urena Ceja, José Arturo, Arturo Garduza, Comemachos, Jeje Akutami, Larzo09, Swiller, Shooter P, Samot, Café Dolquija, Xenomorfo, Cose Desu, Spartan Duete, El Dios Gamer, Pierde Almas, Daría My Life, De Loco Steve, Gonzalo Salazar, Boris Arancibia, Jacob Bautista Smur, Carlos Pérez Neira, Joaquín Tot, Emma Onroat, El Dusabe, Sergio Rafael Rubio, Rodney Díaz, Rouro Full, Denny Killer, Santiago Arenas, Jonathan Galarza, Josh Emanuel, Ice Raptor, Spoton Luciano, Aham, Jesús Rengifo, Julio Lucario Katcher, Ángel Sadami, Eric Robles, William Sánchez, Irnico Art, Berrón, Estuardo Gutiérrez, Marcelo Méndez, José Luis Carrillo, Félix Dante, Alex Gamer y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.